general de Banco Azteca. Se ha encargado de impulsar servicios financieros de calidad y generar sinergias con Grupo Electra. Apuesta por la innovación tecnológica para bancarizar a más mexicanos, así como avanzar en la inclusión financiera. Demos la bienvenida a Alejandro Valenzuela. Darme la oportunidad de estar en este extraordinario lugar. El día de hoy quisiera hablarles de un tema que probablemente para un banquero es distinto, pero creo que es importante para todos. Y es el tema de la confianza. Cuando yo tenía más o menos 8 años, y Ricardo se va a acordar porque íbamos a la misma escuela, ahí en el Simón Bolívar del Pedregal, una de mis principales preocupaciones en ese entonces era que si me iba a hacer gimnasia, alguien se fregaba mi lunch. Y bueno, ya con el tiempo ya sabía más o menos quién era, pero pues yo era el más chiquito de la clase. ¿Te acuerdas, Ricardo, que nos ponían por filas y tú seguramente eres de los grandotes? Yo estaba hasta adelante, nomás me volteé a ver y me decía, nos vemos a la salida. No te preocupes, no pasa nada. Pero ¿por qué se los platico? Porque el verano siguiente, a cuando yo estaba más o menos en quinto de primaria, mi papá con mucho esfuerzo me mandó con una familia en Estados Unidos a pasar con ellos unas semanas. Y me vino un choque cultural muy fuerte en un sentido. De repente, en estas colonias que eran granjas muy grandes, yo veía las calles vacías con puestecitos de fresas, una canastita, y te decía cuánto valían las fresas, y no había nadie. Tú llegabas, ponías tus 25 centavos, tomabas tu canasta de fresas y te ibas. Yo me quedaba viendo, ¿te cae? Y me quedaba viendo diciendo, algo no está mal, algo no estoy entendiendo de lo que está pasando aquí. Y la realidad es que vi que operaba de una manera muy distinta a lo que me pasaba cuando se clavaban mi lunch, ¿no? Bueno, dije, algo está pasando aquí, no entiendo. Fueron pasando los años y por razones del destino mi papá nos llevó a vivir a Francia. Y allá, en una panadería que nos gustaba mucho ir, pasaba una cosa muy curiosa. Una señora ya grande que no se movía de la caja ni para ir al baño. Estaba fija, viendo a todo el mundo así. Y si tú querías comprar algún pastelito de esa panadería, que era muy buena, por cierto, tenías que primero irle a pagar a la señora. Ella te expedía un ticket. Con ese ticket ibas a ver a otra persona que le veía lo que ibas a pedir y le instruía a alguien más a hacerte tu canastita, tu bolsita para llevártela. Me venía a la mente, oye, pues qué desconfianza tienen estos cuates, ¿no? Qué fricción generan a alguien para poder lograr esto. Bueno, ya regreso a México y se me viene una imagen muy fuerte. Estaba yo caminando, creo que era calzada de Tlalpan, y de repente digo, ¡boom! ¡Paz! Y volteo a ver, un pecero se sonó fuertísimamente contra otro coche, accidente fuerte. Pues algunos primero nos quedamos fríos y pues, te acercas a ver si puedes ayudar. ¿Qué fue lo primero que pasó en ese accidente? Sale el conductor y se pela. Es una imagen fuerte. Obviamente la desconfianza que podía haber ahí era muy fuerte. Y en contrasentido, uno camina por las colonias y en esas colonias uno ve las tienditas. Y en las tienditas pasa una cuestión que genera una noción que considero muy interesante. De hecho, la platicaba con Otón García. Y él decía, pues es muy sencillo. Tú vas a una de estas tiendas y le pides al dueño que te fíe, que confíe en ti. Te va a confiar.
le vas a poder pagar en una semana, en 2 semanas. Cuando tú puedas, tienes una relación con ese individuo. Pero por otro lado, ya muchas de esas tiendas tienen rejas. Entonces, confía, pero tiene rejas por el temor que tiene de que lo vengan a robar o lo vengan a agredir. Y el tema es ¿por qué pasa eso? Y es justamente porque es la gente que no pertenece a esa colonia la que de repente llega, hace sus maldades y se va. Bueno, fueron pasando los años y entonces dije, este es un tema importante para lo que cualquiera de nosotros hagamos en nuestras vidas. Y al final del día, todos tenemos que tomar muchas decisiones, todos los días, y cruzar puertas. Antiguamente, cuando uno iba a Grecia, uno lo llevaban a visitar el templo de Delfos. Y en el templo de Delfos, justamente el de Apolo, lo primero que decía antes de que tú pudieras de alguna forma preguntar qué podía pasar ante un evento, salía una frase que me parece que es fundamental en todo lo que hagamos en la vida. Conócete a sí mismo. Dice la leyenda que cuando el rey de Lidia, Creso, pide que le comenten qué va a pasar en la guerra que tenía contra los persas, en este caso contra Ciro II, más o menos 500 años antes de Cristo para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, le contestan, un gran imperio va a caer. Entonces, Creso dice, a todo dar, ya me voy a tronar a este desgraciado de Ciro. Y lo que no se estaba dando él cuenta es que el imperio que iba a caer era el de él. Ahí se acabaron los lidios. Entonces, cuando uno toma decisiones, pues es muy importante saber de qué punto partes. ¿Cómo vas justamente tú a encarar esa realidad? Y conocerte a ti mismo es fundamental. Déjenme platicarles, y perdón por abusar de ejemplos de mi persona, pero creo que de alguna forma ejemplifica, y si uno lo vivió, es bueno platicarlo. Cuando yo salí del gobierno federal, sí, yo trabajé muchos años en Hacienda, trabajé muchos años en Banco de México, como muchos jóvenes probablemente con el aliento y el amor de buscar ayudar a México y tratar de cambiarlo. Cuando salgo, obviamente sin chamba, empiezo a buscar, ver qué puerta yo cruzaba. Y los headhunters me decían, no, mano, pues tú qué sabes de esto. No, mano, tú eres un grillito. No, mano, tú qué sabes de un P&L. Pues yo me decía, bueno, pues si me dan una escoba sé barrer. Pero el no estaba ahí. Y de hecho me acuñé en mi mente para el no, algo que me ha ayudado a lo largo de mi vida. No para mí es nueva oportunidad. N, nueva o oportunidad. O sea, cada vez que me decían que no, decía, bueno, pues por otro lado. Y fue curiosa la vida, la verdad generosa. Comencé a trabajar, antes de estar en Banco Azteca, estuve en Banorte. Y un buen día me llama el presidente del banco para decirme, oye, quiero que asumas la dirección general, pero de manera interina. Yo dije, a ver, director general de manera interina. Dije, pues me gusta por un lado, pero no por el otro. Entonces, me invita a platicar con él. Era don Roberto González Barrera. Y me dice, sí, quiero que seas. Y yo le dije, oye, pero pues, ¿por qué yo? Búsquese al bueno. Yo, de hecho, ni soy todavía un buen banquero. Todavía me faltan muchos años por recorrer en esto. Y me dice, no, yo pienso que tú lo puedes hacer bien. Entonces dije, bueno, pero pues que sea yo el interino. Mejor déjeme donde yo estaba, lo ayudo a buscar a quien vaya a ser el individuo que vaya a tomar esta responsabilidad y yo me regreso felizmente a mi chamba. Entonces empezamos a discutir, fue una discusión curiosamente de 2 días. Y al final le digo, mire, hay muchas razones por las cuales usted puede dudar sobre mi persona, pero dígame la cuál es la más importante
en su cabeza para que yo no pueda acceder a este puesto en su cabeza. Y me dice, muy fácil, tú no sabes socializar. Duchazo de agua fría, dije, en la madre. Estudié todos estos años, me preparé todos estos años, y porque no me sé ir de parranda con el Señor, no sé socializar, porque era cierto. Cuando él armaba sus pachangas, yo iba un rato y yo luego me iba. Yo consideraba que era acto de presencia. No, ya le gustaba que nos quedáramos ahí hasta el amanecer, pero del día siguiente. Y me quedo pensando y le digo, oiga, si me hubiera dicho que es porque soy muy pendejo, pues no lo voy a poder corregir. Y ese me voltea a ver y me dice, justamente por eso te voy a enseñar. O sea, enseñar es echar el desmadre. Me dio la mano y ahí se cerró la Dirección General de Banorte. Fíjense qué curioso. Fue un tema de generar confianza mutua. Posteriormente, aquí don Ricardo presente me hizo el favor de invitarme a Azteca. Y justamente cuando estamos platicando de la invitación, ya me dice lo que va a ser mi mandato, lo que yo tengo que hacer. Y ya despidiéndome de Ricardo, me dice, ojalá y esto salga bien. Yo me quedé helado. Dije, a ver, ¿por qué me está diciendo ojalá y esto salga bien? Fueron pasando meses, tiempo, lo fui reflexionando y me di cuenta de la enorme confianza que estaba depositando en mí para poder ejercer ese cargo. La realidad, yo nunca había trabajado con el señor Salinas. Él no había trabajado conmigo, nos íbamos a conocer, pero ¿qué tal? En la dirección general de su banco. Entonces era un tema de enorme confianza. Y afortunadamente me la ha tenido todavía porque aquí estamos hablando el día de hoy. Gracias, Ricardo. Bueno, entonces, ¿qué acaba siendo al final de cuentas la confianza? Ser confiable. Leía recientemente aquí en Infa Presente que decía que la confianza no se puede comprar. Absolutamente cierto. No es algo mercadeable. No te voy a vender mi confianza y vas a comprar mi confianza. Pero la confianza, al final de cuentas, implica por lo menos 3 elementos que me parece que son fundamentales en nuestras vidas. El primero, para ser confiable, hay que ser competente. Hay que tener una competencia, un conocimiento. En algo tienes que ser bueno para que alguien más pueda confiar. Si ustedes se ponen a pensar en muchas comunidades todavía de nuestro país, ¿quiénes son los personajes confiables? ¿Está el médico? ¿Está el abogado? ¿Está el maestro? ¿Todavía está el sacerdote? Y a veces el que te maneja tu lana, el financiero. ¿Qué común denominador tienen cada uno de ellos? Si están haciendo su trabajo correctamente. Es gente competente. Y les tienes confianza. Pues sabes que puedes confiar en ellos. Pero ser competente para generar confianza es solo un factor. Hay otros más. El siguiente factor que es fundamental es que tienes que ser impecable. El deber ser. Saber por dónde ir y por dónde no. Y ahí hay también un tema que ahorita buscaré platicar, que es cuando cometes el error, porque todos vamos a cometer un error, es tener la capacidad de manifestarlo, de corregirlo y sobre todo de asumir las consecuencias. Entonces uno tiene que ser impecable, pero también además de competente e impecable, hay un enorme sentido de responsabilidad. Uno tiene que ser muy responsable. Por ejemplo, aquí en nuestro país muchas veces te dicen, oye, preséntate a las 10 para una cita, ¿no? No te avisan y por ahí de las 10:30 llega como si nada. Ese individuo ya no es responsable, ¿no? De alguna manera no te está generando confianza de que pudo haber gerenciado su día. Y si viene tarde alguien te puede decir, te puede mandar un texto o te puede buscar por teléfono, por celular,
Decirte, oye, tuve un incidente, voy a llegar tarde. No, llegas tarde, te vale madre y pues, te recibe, ¿no? Yo a propósito me puse una regla. Si llegabas 15 minutos tarde a mi oficina y no me habías avisado, no te recibía. ¿Y qué creen que pasó? Todos llegaban a tiempo. Bueno, el ser confiable se vuelve fundamental porque además la confianza no es de oratoria, no es de retórica, es de acción. Es una cosa que verdaderamente tienes que emprender como individuo. Y al emprender como individuo, si tú quieres pedir confianza o buscar confianza, la tienes tú primero que poner en la mesa. El primero que tiene que llegar a poner en la mesa la confianza es uno. ¿Y qué creen? Que de la confianza nace la traición. Entonces te entregas, eres vulnerable, de alguna forma te estás poniendo en un territorio donde esa distancia de lejanía ya es próxima, pero tiene enormes ventajas. Te permite fluir, te permite hacer las cosas con mucha sencillez. Entonces imagínense que si no, para cada cuestión que hagamos tendríamos que traer un abogado, de alguna forma a ver si es factible o no firmar un documento para cualquier cuestión que hiciéramos en la vida. Eso sería pues, posiblemente un mundo sin confianza. Pero un tema adicional es que la confianza se va construyendo día a día. Todos los días se va construyendo esa confianza y es muy frágil. Al final del día tenemos que cuidarla siempre. ¿Y cómo la cuidamos? Bueno, cuando algo no sale bien, es salir a justamente manifestarlo. Y curiosamente, cuando la confianza se deja de construir, es binaria. No te voy a dar un poquito de confianza, o 3/4, o medio de aguayón, no. Es 1 o 0. Y eso, al final del día, en el momento que se afecta, te lleva a una situación de enorme complejidad, porque reconstruirla implica que tú mismo tengas que ceder. Un ejemplo interesante, ya cuando dejamos al individuo y lo vemos más en términos de sociedad o de clanes, es, por ejemplo, nosotros estuvimos en el banco metido muchos años en el microcrédito. Y el microcrédito es algo muy interesante porque de manera solidaria, un grupo de individuos, generalmente mujeres, se sientan a trabajar un crédito para todos ellos y todos ellos son solidarios. Entonces yo me solidarizo con alguien más y esos 5, 8 o 10 personas que están ahí son solidarias. Pero en el tiempo, ¿qué pasa? Una de ellas por alguna razón deja de pagar. Entonces dejó de pagar, las demás tienen que apoquinarle por ella. Son solidarias. Va pasando el tiempo y otra deja de pagar. Y si no hay consecuencias a ese impago por la razón que haya sido, ¿qué creen que pasa? Todo el mundo deja de pagar. Se rompió ese vínculo de confianza entre ese grupo. Ya los demás dicen, yo no tengo por qué pagar por esta persona o por las otras, por más cuatas que seamos. Y al final de cuentas se colapsa. Y eso también pasa mucho en nuestra sociedad con la impunidad. Cuando alguien comete un agravio, un delito, cualquiera que sea lo que esperamos como sociedad es que haya consecuencias. Es que justamente ante ese tema se pueda uno decir, sí, fíjate, actuó incorrectamente, vamos a hacer las cosas distintas. Ya cuando ven que hubo esas consecuencias, todo el mundo sabe que si uno se pasa de la línea, hay consecuencias. O sea, aquí hay un ejemplo muy claro. Alguien me dice, oye, pues, ¿por qué el mexicano es travieso en México y se porta perfectamente bien en Estados Unidos? El mismo. No, pues porque allá le parten su madre, ¿verdad? Bueno, ese es el caso. Entonces, la confianza hay que cuidarla porque también hay un tema que es una verdad. Se gana a gotas todos los días de tu vida y en el momento que se pierde a litros. ¡Bum!
Se va. Y déjenme darles unos ejemplos que son muy recientes para nosotros. El del COVID. Llega un intruso, este virus desgraciado, nos cambia la vida. A mí me pasaba al principio el COVID, que me acercaba con alguien y lo iba a saludar de la mano y me veía, no mames, ¿me vas a infectar, cabrón? Yo, estoy saludando. Entonces ya decían, no, pues sí, perdón, una disculpa, ¿no? Obviamente no te puedes acercar a ninguna señora pues, para saludarla con mucho respeto de beso, ¿verdad? Pues luego te pasaban cosas interesantes. Yo recuerdo que estaba regresando en un avión y venía un chinito adelante de mí, tosiendo, destornudando, y casualmente venía con mi hijo y me dijo, papá, ¿este nos va a matar? Y curiosamente quedas con la idea y dices, pues sí, a lo mejor bola negra y aquí nos tocó en la ruleta rusa de la vida de que esta bala sí viene. Y ciertamente aquí, justamente en ese cruce de puertas, es muy destacable lo que pasó en algunos y lo que pasó en otros. Y aquí volteo a ver a Ricardo y ver los pantalones que tuvo cuando nos convocó a todas sus tropas para decir, oigan, ¿nos podemos esconder todos o damos la cara? Y la vida es de dar la cara. Él tomó la decisión, y fue la decisión correcta, muy criticada, por cierto, en su momento, de por qué estábamos manteniéndonos lo más normal posible. Bueno, déjenme decirles cosas interesantes. A mí me buscaba el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria prácticamente cada semana para ver cómo íbamos con respecto a la gente que había contraído COVID, gente que había fallecido por el COVID. Y conforme fue pasando el tiempo, las estadísticas, y curiosamente los demás bancos sí estaban encuartelados, estaban cerrados en sus casas, muchos de ellos, vimos que la estadística era prácticamente la misma. O sea, nosotros trabajando no teníamos ni más individuos contagiados, ni más individuos tristemente fallecidos por el mal. Bueno, eso es también saber generar confianza con tus equipos y con tu gente. Y curiosamente, comparando México con el Perú, México mantuvo su economía abierta. De hecho, muy destacable lo que se hizo. En el Perú hicieron exactamente lo opuesto. Se encerraron, se encuartelando, pararon totalmente la economía. ¿Pero qué creen? Que muchos de los peruanos, como también muchos de nuestros compatriotas, viven en hacinamiento. ¿Qué pasa cuando te encierro con un virus en hacinamiento en tu casa? Se contagian todos, tarde o temprano. Bueno, pues Perú fue el país que más mortalidad tuvo per cápita en América Latina. Perú colapsó prácticamente su economía por decisiones torpes de sus gobernantes. La lección aquí es de que al llegar un virus, llegar un intruso, la desconfianza fue tal que nos aislamos. Y no fue hasta que la vacuna, cuestiones que nos fueron generando confianza, nos volvimos a reencontrar. Ahí ven ustedes la fragilidad de lo que puede ser el vínculo de la confianza entre nosotros. Otro tema que nos atañe más, que es la confianza, pues es el crédito. Cuando tú das crédito a un individuo, a una compañía, independientemente de las garantías, la palabra crédito tiene que ver con creer, credere, creo en ti. Como confianza, tengo fe en ti. Como fiar, tengo fe en ti. Y cuando uno da un crédito, pues al final del día son periodos muy largos. ¿Qué puede pasar en un año, en 2 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años? Pues el que lo sepa que me lo diga, porque estamos jugando aquí simplemente con probabilidades. Con la mejor información que tenemos nos puede cambiar las cosas de un día para otro. Y sin embargo damos esos créditos como industria, como banco. ¿Qué pasa ahí? Pues estamos confiando en alguien, estamos generando ahí un vínculo, obviamente contractual, lo que ustedes quieran, pero hay un efecto de confianza muy importante. Particularmente en Banco Azteca damos crédito a la palabra. Viene alguien, vemos ciertamente, buscamos obtener cierta información y va para adelante.
El 80-85% de las veces van a pagar correctamente, otro 15% no. Y es ese 15% muchas veces el que puede echar a perder al 85%, porque rompe el vínculo de la confianza. Y es ahí donde nos ponemos a trabajar. La confianza, pues obviamente, se transforma en el tiempo. Y aquí me vino algo a la mente que era muy curioso. ¿Qué nos decían a todos de chiquitos? No confíes de la gente que no conoces. Aléjate. A mí mi abuelita me decía, no confíes, mijo. No. Y hoy en día con las redes, con el internet, con todo lo que está pasando, ¿sabemos realmente quién está del otro lado? Obviamente es maravilloso, pero ¿realmente conocemos a las personas con las cuales y con quienes estamos nosotros interactuando? Pues la respuesta es prácticamente no. Sin embargo, lo hacemos. Pero aquí también hay temas muy interesantes. En todo va a jugar tu reputación, en todo. Si tú, por ejemplo, transaccionas a través de eBay, siempre te va a poner un puntaje al que le compras o al que le vendes. ¿Eres confiable o no eres confiable? En Uber te pasa lo mismo en muchas de estas plataformas digitales que se dedican. Tu reputación cuenta. Y el otro, aunque no te conozca, va a buscar alguna manera de tener datos que digan con él o con ella sí puedo transaccionar. Y eso al final del día es un tema que nos hace mejores o nos hace peores. Entonces, todo este tema de la confianza, al final del día me lleva a hablar de un lugar que todos amamos, en donde hemos perdido mucha confianza a lo largo de los años. Estaba platicando con el profesor Acemoglu, que les va a dar la plática siguiente, y él obviamente se ha dedicado mucho a hablar de por qué los países fallan, why nations fail. Y hay muchas razones, él las explicará. Pero algo que no podemos estar lejano es de que nuestro país en los últimos 30 años, como la maestra ayer lo comentó perfectamente, pues hemos crecido por abajo realmente del potencial que debía tener México. 2% en promedio durante 30 años. Pues no es suficiente. Por eso tantos millones de mexicanos han tenido que expatriarse. No estamos generando las oportunidades. Y en mucho uno dice, oye, ¿por qué la confianza tiene que ver con esto? Por lo menos yo especulo. Y les propongo. Hoy en día estamos hablando mucho del nearshoring, esta inversión potencial que puede llegar a México. Bueno, ya llegó con Tesla, felicidades, qué bien. La pregunta es, ¿cuánto vamos a poder potenciar? Entonces, si regreso a la noción de confianza, pues lo primero es competencia. ¿Qué tan conocedor soy de varios temas? Yo imagino que todas las empresas que van a venir a nuestro país van a requerir de capital humano que por lo menos hable un buen inglés. Nuestro sistema educativo está realmente promoviendo ya una noción de que hablemos todos mejor inglés, en lugar de estar estudiando si vemos a Marx o si vemos a Engels o si vemos alguna otra cuestión que no tiene nada que ver con un conocimiento práctico. Las capacidades técnicas las estamos llevando a buen puerto. La respuesta es no. Pero más aún, en lo que tiene que ver con la impecabilidad, ¿gozamos realmente plenamente de un Estado de Derecho que pueda yo confiar en él? Que sea transparente, que pueda resolver las cosas, que nos pueda llevar justamente, aunque no estemos de acuerdo, a un mecanismo de disputa, de resolución, que nos ayude a resolver el tema, además de manera ágil. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una empresa quiebra, el capítulo 11, o hay otros capítulos también de quebranto, son extremadamente ágiles, extremadamente rápidos. En México pueden pasar años antes de que se puedan sentar realmente a ver cómo se gerencian esos activos problemados para resolver las cosas, y ese capital ciertamente se queda inmovilizado. Otro tema, pues todavía el que no tranza no avanza, ¿verdad? La corrupción nos hace mucho daño. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir atacando estos temas? Y a final de cuentas, bueno, está la competencia con la escolaridad, está todo el tema de la impecabilidad con el Estado de Derecho. Pero luego, bueno, pues en el sentido de la responsabilidad, ¿ustedes vendrían a invertir a 30 años cuando les cambian las reglas del juego cada 6 años?
o no saben cómo se las van a cambiar de repente. Hace poco me buscó unos amigos franceses y me decían: oye, Alejandro, empresarios muy importantes que tienen inversiones en México, tenemos un problema y quiero ver si nos puedes ayudar a reflexionar. Y les digo: ¿cuál es su problema? Dice: ya tenemos una visión de que vamos a ser neutrales en carbono en los próximos 10 años. Y vamos muy bien en Europa, vamos muy bien en Estados Unidos, vamos muy bien en Asia. Es una empresa mundial, ¿eh? Pero México se está retrasando. ¿Qué nos recomiendas? Y les dije: pues a rezar el rosario, compadres. El problema es: van a poder venir y quedarse en nuestro país cuando tienen ellos esa visión de tener que cumplir una serie de objetivos y nosotros no nos estamos insertando en esa realidad. Es un tema que no estamos generando ese ámbito de confianza. Con Acemoglu también hablamos de cuáles son los problemas que tiene hoy en día nuestro país y otros países también: instituciones frágiles. Y si algo logró México en muchos años de trabajo, pues fue consolidar una democracia. Imperfecta ciertamente, pero ahí está. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿A dónde la vamos a llevar? Porque si no confiamos en la forma de operar, pues ¿de qué mi sufragio de qué sirve, verdad? ¿A qué voto? ¿A quién me representa? ¿Quién va a llevar a buen puerto este navío? Es ahí donde justamente tenemos todos que trabajar, y la confianza comienza con cada uno de nosotros. Tenemos que llevarla a la mesa para poderle exigir. Yo los invito a todos a que piensen en que con ese granito individual, en la colectividad, podremos justamente recuperar nuestro país. Que Dios los bendiga.